Bienvenidos todos a otra clase de historia cósmica, bienvenidos a otra lectura. Hoy vamos a hablar acerca de, más acerca de las escuelas místicas de Atlantis, de la tecnología que ellos utilizaban y pues sí, les quise agregar más información sobre este tema porque cuando estaba editando los videos de Atlantis y la caída de Atlantis sentí que me faltaba un chorro de información. Dije, no, quiero hablar más de esto. Entonces sí, escribí otro episodio para esta lista de reproducción. Y bueno, como si vieron en el título, hoy vamos a hablar acerca de los oráculos de Atlantis. Entonces, esta es una terminología del material de Rudolf Steiner o de antroposofía. Él en sus libros describió a las escuelas místicas de Atlantis como oráculos. Así decía que era como les llamaban las escuelas místicas a estos templos o estos lugares donde los maestros trabajaban para iniciar a los nuevos maestros y para tener sus prácticas espirituales, ¿verdad? Para enseñar o para sanar o lo que sea que hacían en estos templos, ¿verdad? Bueno, él los llamaba los oráculos. Rudolf Steiner basa su cosmovisión en como este esquema planetario que a través del cual nosotros nos movemos, ¿verdad? Y esto también tiene su referencia directa con los chakras. Entonces es un sistema, si les gusta a ustedes aprender a través de como sistemas, ese es un método que yo les recomiendo. Está bastante completo. Es que Rudolf Steiner escribió un chorro, era súper prolífico, entonces nunca se les va a acabar la información si les gusta ese tipo de maestros o así. Pero bueno, a mí me gustaría leerles un poco acerca de lo que él escribió acerca de los oráculos de Atlantis. Entonces, esto forma parte de una plática que él dio y lo puedes buscar como en sus libros. Vendría siendo como un subtítulo de alguno de sus libros y se llamaría Los oráculos de Atlantis, así tal cual, ¿no? Pero bueno, dice: si buscas sabiduría espiritual, la encuentras en un templo atlante. La sabiduría y la espiritualidad eran un baile. Voy a parafrasear, ok, estas son mis notas. Pero él hablaba de cuando tú buscaras sabiduría espiritual en la época de Atlantis, tú la ibas a encontrar en un templo atlante. La sabiduría y la espiritualidad eran un baile simbiótico. No había una separación entre estas dos impulsos de conciencia, ¿verdad? Los oráculos atlantes eran escuelas místicas del presente, lo que nosotros llamaríamos una escuela mística ahorita en el presente. Habían diferentes clases, igual que en el presente, habían diferentes maestros, habían diferentes maestrías y la sabiduría variaba de un oráculo a otro dependiendo de las capacidades de los humanos y de su ambiente. También la energía que provocaban en sus estudiantes variaba, ¿verdad? Entonces había una conexión directa entre específicos místicos con específicos planetas y las diferenciaban de acuerdo a su energía propia. Entonces, los 7 planetas que eran usados en Atlantis como oráculos eran el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Entonces, veían a los maestros, o sea, los maestros de estos oráculos o de estas casas, veían a la humanidad, veían a los niños y escogían a los niños y los asignaban a uno de estos 7 oráculos. Entonces era como Harry Potter, ¿hace cuenta? Hace cuenta que eran casas de impulsos de sabiduría o de arquetipos de conciencia, ¿verdad? Dijimos Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Eran, de acuerdo a Rudolf Steiner, eran estos los oráculos eran los oráculos de Atlantis o las casas de Atlantis, ¿ok? Simultáneamente, mientras teníamos estas 7 como casas o 7 oráculos de Atlantis, teníamos un 8º oráculo que se estaba formando, que vendría siendo la esfera de Vulcan o Vulcano. ¿Okay? Se estaba formando como en el futuro, digámosle así. Entonces, se supone que en la era de Atlantis todavía no había como algún maestro que pudiera habitar la esfera de Vulcano o habitar como esa conciencia, pero era como la nueva, nuestra manifestación en un futuro o algo así. O sea, no había como canalizadores de esa esfera todavía, pero se estaba formando, ¿verdad? Entonces tenemos que esperar a que la Tierra como crezca en conciencia o tenga suficiente, o sea, colectivamente tenga suficiente luz como para poder luego empezar a jalar energía superior, ¿verdad? Entonces, en estos 7 oráculos
El oráculo del sol era como el más venerado, haz de cuenta, era como el más alto. También era pues el que estaba en conexión con el logos o con la conciencia de Cristo, ¿verdad? Entonces era como el maestro, era considerado como un rey. De aquí vendrían como todos estos misterios de los reyes, ¿verdad? Una práctica común de meditación son empezar a meditar como con esferas planetarias o como con planetas, ¿verdad? También sé que hay muchos como rituales de que sacerdotisas hacen como con la luna o por ejemplo tener baños de sol por la mañana o por las noches. Esos también serían rituales como para conectar con en este caso con una estrella, ¿verdad? Pero tú puedes sentarte a hacer meditaciones contemplando las esferas planetarias de las que hablamos ahorita, que son arquetípicas, son arquetipos de conciencia y son por las que nuestra conciencia cruza en cuanto a nuestra reencarnación a través de este sistema solar. Cruzamos por estas esferas planetarias. Son arquetipos de conciencia universales que todos tenemos dentro de nosotros y tenemos que como sujetar bien o pasar las energías de esa esfera, de ese planeta, para poder como activar algo en nosotros, ¿verdad? O sea, ahorita estamos en la Tierra y estamos aprendiendo la conciencia terrenal, estamos aprendiendo los arquetipos de conciencia que carga Madre Tierra en ella, y los que no logren aprenderlos no van a poder superar la esfera de la Tierra, ¿verdad? La reencarnan otra vez y otra vez hasta que logres desbloquear en la esfera de la Tierra, ¿verdad? Entonces, simultáneamente, eso es lo que hacemos a través del sistema solar. Entonces, tú puedes sentarte a meditar con alguno de estos planetas y sentir su energía en ti o en uno de los portales que constantemente están abriendo a través este año, del año solar, ¿verdad? El calendario, siempre están abriendo portales de estos planetas específicos y tú puedes sentarte a ver con qué energía resuenas más, ¿verdad? Entonces, algo interesante es que me gusta que Rudolf Steiner dice que los maestros veían en la población y luego agarraban de que niños y los ponían así en específicas casas con específicos arquetipos de conciencia, ¿verdad? Y ahorita en la Tierra tenemos una práctica similar, solo tal vez no está tan espiritual, ¿verdad? O sea, hemos perdido ese componente con el tiempo, pero es importante que lo empecemos a reincorporar a nuestras prácticas, a nuestras escuelas que nosotros abramos, o nuestros talleres, o lo que sea que ustedes hagan, ¿verdad? Pero sí, básicamente es como cada casa, cada planeta, cada energía, cada arquetipo de conciencia tiene su propia huella cósmica, ¿verdad? Se siente diferente, las personas que vienen de ahí se sienten diferente, huelen diferente, se mueven diferente, se expresan diferente, se ven diferente. Y sería ahorita en la Tierra como, o sea, ir a una de estas casas así, Atlantes, yo me imagino, es como ahorita tal vez ir es cuenta que vas a un gimnasio de CrossFit o algo así y no es tu estilo y estás ahí parado y sientes que no te mezclas o que no te gusta ni siquiera el olor o la energía de las personas o así, pero luego te vas de que a una clase de yoga o algo así y dices, esta es mi gente, me encanta, y así. Y tal vez una persona que va a CrossFit no le gustaría el yoga o, bueno, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, eso está bien bonito. Empezamos a ver ahí una conexión entre los astros. Esto es algo que vamos a volver a recuperar con el tiempo, como cada doctrina viene de un planeta, de un arquetipo de conciencia. Entonces nosotros sabemos que, por ejemplo, los misterios femeninos, las mujeres, las sirenas, el mar, el agua, las emociones, todo eso viene de Venus y de sus derivados. ¿Se cuenta? Bueno, técnicamente Venus es el derivado. La línea de conciencia de Venus vendría siendo Venus y luego las Pleiades va por encima. Y luego hay más superiores, pero no nos lo sabemos porque es un fractal. O sea, Venus vendría siendo un fractal de las Pleiades, ¿verdad? Y luego están los misterios masculinos que serían como Marte o algo un poco más físico como en este caso serían como las escuelas de las artes marciales, de los marcianos, arte. Son las prácticas de un guerrero. Si te das cuenta, en estos templos siempre están enseñando disciplina y doctrinas de como autocontrol. Cómo convertirte en una persona que sabe proteger y que sabe dirigir y que sabe defenderse, pero no actúa bajo esos impulsos de como... Es como volverte una muy buena arma, algo así, que mantienes en control, ¿verdad? Que mantienes como en disciplina, pero te vuelves una persona que puede proteger si en caso llegaras a tener que proteger
como un hombre, como un arquetipo de conciencia en luz. Un hombre en luz es un guerrero de luz. No es un hombre pasivo, no es nomás puro amor y pura luz, como de repente nos lo pintan en los mundos espirituales. Aquí también en el New Age, que hay como puros hombres muy pasivos, les falta esa energía masculina activa. Que en este caso estoy dando el ejemplo de las artes marciales, ¿verdad? Ahora está obviamente su correlación en negativa, que sería Marte en sombra, es el guerrero, perdón, es el arquetipo de la guerra, ¿verdad? No un guerrero de luz, es guerra. Entonces sería cuando todas estas doctrinas de las artes marciales las tienen una perversión y se vuelven como doctrinas de marca de la bestia, se vuelven como bestias que pelean contra ellos en jaulas y se hacen unos así deformidades en la cara de tan fuerte que se golpean o algo así, ¿verdad? Entonces eso sería una perversión de estas doctrinas de luz. Marte tiene una perversión muy fuerte ahorita en la Tierra, porque Marte voló su atmósfera y tuvo todo un rollo bien loco. Entonces seguro ya se han dado cuenta que algo traen así muy fuerte estas doctrinas. La caída de la energía femenina o de las escuelas femeninas, específicamente Venus o ese arquetipo de conciencia, es que se atoran en las emociones. También sería la luna, también es una esfera como femenina. Entonces se quedan atorados en la luna, en las emociones, en el chakra sacro, se mueven por las mareas, les falta energía masculina, que es de individualidad y dirección y orden. Entonces se vuelven como unas mujeres, como este arquetipo aquí en México tenemos una historia de La Llorona, que es una mujer que como que se le ahogan sus hijos en el mar o algo así, y se la pasa llorando y llorando en el astral, ¿verdad? En el mundo de los sueños. Entonces era una mujer hipersentimental o una mujer que crea naufragios para otros hombres, y esto es un arquetipo de conciencia. Ya hablé de las sirenas, pero lo hablé en mi página web. Pero bueno, tal. Los misterios de Venus también lo vemos en nuestro arte. Se cuenta por ejemplo, en el renacentismo se vio muchísimo, porque fue cuando empezaron a despertar ciertos maestros y empezaron a dejar obras arquetípicas. Entonces en el renacentismo vemos como todas estas obras de las mujeres que están tiradas en un sillón, así nomás dejando pasar el tiempo, o que están al lado de una fuente y están así recolectando fuente con mucha agua. Todo el agua es femenino y es Venus, ¿ok? Porque están así recolectando agua de una fuente, o obras renacentistas donde hay fuentes, donde hay como seres marinos, seres como mitad del mundo de las emociones, mitad del mundo material. Todos estos seres en las fuentes, todo eso sería como Venus, agua, energía femenina, ¿verdad? Esa manifestación. ¿Qué más? También estas mujeres, cuando pintaban en la era renacentista era muy arquetípico. O sea, estos hombres estudiaban, sabían los misterios, ¿verdad? Estudiaban los escritos, estudiaban los escritos de ciertas escuelas místicas, porque acuérdense que hubo esa época donde se los robaron y se fueron de Europa todos los escritos. Y bueno, entonces ellos, cuando estaban dibujando a estas mujeres como un poco gorditas y de que sin forma o algo así, eso era como el simbolismo de lo que la mujer arquetípicamente simboliza, que es como una mujer muy fértil. Comúnmente están desnudas, ¿verdad? Fértil, suave, tranquila, en tranquilidad, así como en descanso, ¿verdad? Tal vez contemplando el mundo interior, contemplación, algo así. Y luego vemos del otro lado estas como figuras o esculturas a veces, o pinturas también de hombres que están como increíblemente musculosos, que es la muestra de fuerza física, ¿verdad? Se cuenta, es interacción con el mundo físico. Tal vez son muy activos, ¿verdad? Como es esta energía de más actividad. Por eso Marte tiene la flechita así apuntando para afuera, como que están activos, ¿verdad? Hacia afuera. También son como el impulso de la sabiduría, ¿verdad? Mente. Entonces comúnmente los ves como muy ancianos o viejos, que simboliza la sabiduría, que simboliza lo que cierta sabiduría te llega con la vejez, ¿verdad? Hay cierta sabiduría que nos llega solo con la vejez. Entonces por eso los ponen así, y a las mujeres las ponen como muy jóvenes a veces, porque también está asociado con el niño interior, está asociado con el corazón. Entonces a veces las ponen como a veces también parecen niñas o algo así. También los querubines por eso son bebés, niños. Pero bueno, también
que el hombre tenga tanta estructura o definición en sus músculos y en su mandíbula y en sus manos, siempre tenían así todo, así como que les puedes ver todos los músculos de las manos, las venas y así, todo eso también va, o sea, te están hablando simbólicamente de lo que representa ser energía masculina, que es estructura, que es así como todo muy detallado, detalles, te fijas hasta en lo micro, ¿verdad? Y la energía femenina es un poco más relajada, es pasiva, es como dejar fluir, entrar, salir, debe de tener como, se ve como muy inocente, como si le quieres poner un protector o algo así, o sea, le quieres mandar de que un hombre que la cuide porque la ves así tendida en la cama, así como muy despreocupada, ¿no? Y el hombre siempre está así como que pensando o activo o haciendo o algo así. Entonces todo eso es simbología que los maestros también estaban canalizando en ese entonces, ¿ok? En Atlantis teníamos una jerarquía de maestros o de iniciados en la luz, digámosle así. Esto lo podemos ver ahorita con una perversión muy grande como en las iglesias, de que en la iglesia católica es la que más me sé, pero sé que todos tienen este tipo de posición como jerárquica, en donde hay como un sumo sacerdote o un hierofante, que antes le decíamos así en Atlantis, pero sería de que el papa, ¿verdad? Ahorita en el presente sería como que el papa. Pero había una especie de jerarquía en Atlantis de luz, que esto se lo copió la energía negativa, ¿verdad? Pero en Atlantis todo era bonito, todo era de luz. Eran servidores públicos, eran personas que lograban trabajar tanto en sus cuerpos que estaban ofreciendo vidas de servicio a la tierra, ¿verdad? ¿Saben dónde lo veo? En las artes marciales, por regresarme hacia un tema que acabo de tocar, ya ven que cuando tú pasas un nivel o algo así te van dando como nuevas cinturones, nuevas cintas, te dan como que un nuevo color, ¿verdad? Vas ascendiendo por los colores. Esto era un poco más simbólico en Atlantis, o sea, esto simbolizaba que estabas pasando a través de los chakras y te iban dando, cada color significaba un impulso, un arquetipo de conciencia, como una virtud que te has ganado. Entonces no era nada más como que crecías de edad y te cambiaban de salón o algo así. Era más bien como cuando el maestro lograba ver que tú aprendías completamente la virtud de la paciencia, te daba una nueva cinta, ¿verdad? También esto tenía las prácticas de ponerse como togas o como batas o algo así. Y esto también las artes marciales lo usan, que tienen así como que sus trajecitos que parecen así como togas o algo así, no sé cómo decirles, pero tienen sus propios trajes, así como un maestro de Atlantis. Así nos veíamos las personas que iban a escuelas místicas, así se veían como que el cuerpo físico era un templo y lo cubrías de cierta forma que no se viera tanta la estructura o la figura de tu cuerpo. O sea, era como una ropa así aguadita que pudieras en la que pudieras moverte o algo así. Y a veces esas como togas tenían colores específicos que mostraban la casa de la persona en la que ellos estaban. O sea, que yo soy el oráculo de Venus o yo soy del oráculo del Sol o lo que sea. O a veces mostraban su nivel de conciencia a través de los colores que ellos usaban, al igual que un maestro de las artes marciales muestra su nivel de disciplina y determinación con un cinturón, ¿verdad? También el color más como elevado se llama túnica. Esa es la palabra. Bueno, de las túnicas, como que la más elevada que podías usar antes de convertirte antes de convertirte en el oráculo del sol, que el oráculo del sol ya llevaba una túnica blanca, pero antes de la blanca, digamos así, llevabas una túnica violeta. Les digo que iba con los colores de los chakras, ¿verdad? Y no importaba si tú ibas en el rojo, nada de eso importa, porque llevar una túnica ya implicaba que tú eras un alumno, ¿verdad? Es igual que cuando vas así un niño al karate que tal vez nomás tiene cinturón. ¿Cuál es el amarillo? Es el bajo, ¿verdad? No, blanco. No importa que tengáis, no importa, pero ya estrena karate, ya es como que, ay, se está entrenando para ser un maestro, ¿verdad? Entonces, se cuenta, la más alta era la violeta, que estaba
tiene su asociación con, con los chakras altos, ¿verdad? Entonces, esto simbolizaba, por ejemplo, ahorita en la Tierra usamos todas estas meditaciones de la llama violeta, ¿verdad? Te visualizas dentro de una atmósfera o empiezas a como canalizar que tu aura se empiece a transformar o empiece a adoptar los colores violetas. Son arquetipos de conciencia, también es un arcángel. Entonces, cuando tú estás haciendo esto, estás tratando de canalizar ese fractal del prisma que tiene esa luz más alta, más elevada. Sí lo podemos hacer porque muchos de ustedes reencarnados aquí fueron a estas escuelas. O sea, si no te topas con esta información, entonces no es para ti, no, ni siquiera la vas a entender. Pero si tú topaste con esta información, haz las meditaciones porque te buscaron. O sea, esta información te busca, tú abriste la puerta y dijiste que sí, o tú la buscaste, ¿verdad? Y la encontraste. Te están diciendo, tú eres de los que pueden activar la llama violeta. No cualquiera encuentra estos libros y luego les entiende o se queda aquí escuchando así a mí hablar en YouTube o algo así. Tú eres de los que pueden abrir esa toga. Tú tenías esa toga en una vida pasada, si tú topaste con ese material, ¿ok? Tú tenías estos colores en ti. Entonces, ustedes saben, todo lo que nosotros nos ponemos, usamos, como lo que comemos, de que si todos los días me levanto y como lavanda todo el día, pues voy a empezar a sentirme como el impulso de la lavanda, ¿verdad? Voy a sentirme así bien tranquila, relajada o algo así, o de alto astral, porque también tiene esos colores de alto astral. Yo me pongo una toga, una túnica color violeta, voy a empezar a emanar esa luz en mi aura. Significa que me estaba entrenando para abrir el tercer ojo, significa que me estaba entrenando para llegar a los altos grados de conciencia, ¿verdad? Los cristales también, habían como unos cristales que solo los niños podían usar, que eran todos los cuarzos, pero eventualmente se iban subiendo de densidad y eventualmente te daban como cristales un poco más fuertes, como una obsidiana o algo así, pero eran como como las obsidianas eran creadas para los guerreros, es una piedra en polaridad como un poco masculina. No sé si hayan trabajado con una obsidiana, pero lo que pasa es que ciertos guerreros, estas son técnicas prácticas de, como les digo, de las escuelas o de Marte o así como de polarización masculina, de creación de un guerrero, de una persona que no le tiene miedo a la sombra. Entonces tú cargabas estos amuletos de obsidiana cuando te ibas a adentrar al astral, a ver, a encarar a una sombra tuya, ¿verdad? O una sombra del colectivo. Entonces comúnmente los usan como amuletos de protección, pero no es que te protejan porque realmente no hay nada de que protegerte, más bien nomás te van a acompañar, te van a ayudar, te van a estar así como que al lado de ti o como tratar de sostener mientras estés teniendo tu encuentro con la sombra. Así es como funciona la obsidiana, ¿verdad? Y eran rituales para la creación de un guerrero. O sea, ves la sombra, no le tienes miedo, la tienes que enfrentar, ¿verdad? Cargas con la obsidiana. Y les digo, todo era muestra de iniciaciones que habíamos pasado. Cada cristal que tú tenías, si tenías cuarzos es como que acabas de empezar, si tienes una obsidiana es como que estás en las escuelas de los guerreros, ¿verdad? De los guerreros de la luz, que fue como un amuleto de que ya me fui a enfrentar la sombra. En Atlantis nosotros usábamos a los cristales también como para proyectar nuestra luz un poquito más. O sea, eran herramientas que nos ayudaban, pero cuando llegaban a un punto donde no eran necesarias. Una vez que tú activas tu Merkaba, ya no son necesarias, pero son herramientas, son así como para los alumnos, ¿te das cuenta? O un maestro espérense, déjenme por orden. Primero alumnos y luego hablo de los maestros. Ok, entonces, son herramientas como para expandir un poco más cierto rayo, ¿verdad? Cada chakra es un rayo, es un arcángel, es un arquetipo de conciencia, es un impulso, es una casa planetaria, es lo mismo. Pero bueno, entonces es como para expandir esa conciencia y nos ayudaba cuando estábamos tratando de cruzar el Kundalini. El chiste de todo eso es llegar a activar la Merkaba aquí en el corazón. Okay, entonces los cristales eran usados de esa forma como una herramienta para poder exponenciar nuestra luz, pero también eran usados ¿saben qué? Este es el ejemplo que voy a dar, pero como ahorita usamos los USBs, de que para guardar memorias o algo así, había una especie de... Había una forma en cómo los sumos sacerdotes o en cómo maestros bastante altos de conciencia
podían guardar información en los cristales. Tengo todo un video que habla acerca de esto, de los cristales y estas prácticas atlantes, de en verdad cuál es el principio de los cristales. Pero bueno, tú puedes encriptar un cristal con tus memorias, y este es ese misterio de las cráneos de los mayas. ¿Se han encontrado esto de los cráneos de cristal que dejaron los mayas? Esto era tecnología atlante. Se cuenta, tú puedes empezar a canalizar, o puedes empezar a practicar con un cristal, con una bola de cristal, o con una esfera, o con algo que simbolizara como la conciencia, lo que para ti simboliza la conciencia. Pero bueno, te ponías a canalizar luz en esa esfera, y era una forma de guardar información. Al igual que nosotros escribimos en un libro y guardamos información y luego se lo pasamos a alguien, y si saben leer, lo leen bien normal. Bueno, tú podías guardar información en un cristal, y luego cuando los maestros le hacían eso, ¿verdad? Y luego cuando lo guardabas, así lo ponías de que en un estante o algo así, lo ponías así como junto con tus libros en una biblioteca que tenías, y luego si llegaba uno de tus alumnos, tú podías darle ese cristal, o podías darle ese libro, o podías darle así, y tiene información guardada. Si una persona sabe cómo canalizar, sabe cómo conectarse a esa información. Entonces ahorita en el presente nosotros vemos que hacen la misma tecnología los malos con cristales. ¿Se cuenta cómo hacen las computadoras cuánticas con cuarzos? O los microchips tienen cuarzos encriptados, y ahí es por donde se guarda la información, en los cuarzos. Entonces se cuenta que hacen lo mismo, pero lo hacen mecánicamente o a través de electricidad, ¿verdad? No lo hacen con la conciencia. Este era un acto de conciencia. O sea, te haces consciente de que el cristal está consciente, lo ves y te das consciente de que está consciente. Es como que te veo, Simón, sí, yo sé que ahí estás. Y el cristal se enciende y se empieza a mezclar con tu conciencia. Entonces, por eso los cristales que nosotros cargamos cargan una esencia de nosotros, cargan como ciertos conocimientos, o cargan como una energía, una esencia de nosotros. Al igual que una ropa que nosotros usamos, de repente se empieza como que a alinear a nuestro cuerpo, se empieza a hacer tal vez un poquito más aguada de aquí, o más, no sé, se empieza así como que a adecuar a nuestro cuerpo, empieza a agarrar nuestro olor, nuestra esencia. Así igual los cristales, ¿verdad? Por eso también hay mucho miedo de las personas que les da miedo que les agarren los cristales, o que se los roben o así. No pasa nada, porque no hay una persona que te robaría un cristal o algo así, no sabe cómo conjurar esa energía del cristal. No es nomás como agarrándolo y ya. Tienes que conectar con la conciencia del cristal, y si tú no tienes el corazón abierto, si tú eres de la persona que roba cristales, no vas a poder nunca. Entonces ni se preocupen, no se preocupen, estos son misterios bien avanzados. O sea, no creo que ni siquiera sepan que esto sucede. Pero bueno, entonces eso sucedía, era como otra forma de guardar energía, guardar información en los cristales. Yo tengo una visión de Atlantis, yo tengo una visión, y es como mi visión primordial, es de que de ahí basó todo lo que sea, así nomás de ese vistazo. Y es de una biblioteca gigantesca, así como esos dibujos que hacen los artistas que hacen así en estas compus, que con el lápiz virtual le hacen así, no sé cómo. Es que mi hermana hace eso y la veo. Pero bueno, así estaba gigantesca la biblioteca, la librería, y estaba en una cueva, estaba dentro bajo la superficie y en una cueva, y se sentía la humedad, como si literal pudiera así comerme agua, como si fuera todo de agua, algo así. Estaba interesante. No era de agua, nomás se sentía más húmedo de lo que es ahorita, pero bueno. Y yo me acuerdo que estaba todo lleno de pergaminos, y la forma cilíndrica que tienen estos pergaminos, de que los abres y se extendían así por mesas, de que por metros y metros y metros y metros y metros, todo eso era también como tú podías pasar las manos por encima, o solo con la mirada, o solo viendo las letras se encendían, porque tenían la activación de los maestros que habían escrito en esos códigos, o sea, en esos pergaminos, y era como un proceso de iniciación también, leer ciertos textos. Por eso los guardaban tanto, porque hay información que te ilumina, que te despierta, ¿verdad? Pero bueno, también el proceso de enrollarlos de esa forma, ya ven que los pergaminos siempre están así enrollados, así como en tubos. Eso también tenía era una técnica así como que de desvelar o de enrollar información o algo así. Bueno,
Y yo me acuerdo que yo veía esta pared y estaba así llena de todos libros y de pergaminos y todo, y estaba llena de cristales, llena, así, unos gigantescos, unos chiquititos, unos así, todo, así estaba todo lleno de cristales por todos lados. Y yo sabía que era como también como otro libro, haz cuenta que podía agarrar un cristal, al igual que agarrar un libro y sacar información de ahí. Y era de maestros que habían dejado sus escritos, o sus pensamientos o su mente. Y era una forma hasta más acertada la información, porque ustedes saben, cuando yo estoy aquí platicando estas cosas, pues hay un chorro de cosas que se quedan al aire o a la interpretación de ustedes, o yo les puedo dar mi versión, pero las palabras me quedan cortas para escribir ciertos procesos o visiones o algo así, ¿verdad? Pero si les paso así como... Y siempre, yo he visto esto un chorro en la comunidad espiritual, que siempre dicen como quisiera pasarte así mi cerebro, o así que ve esto, a ver si así pasarnos información. Entonces eso es con los cristales. No se podía mal traducir esta información, ¿verdad? Bueno, sí se puede, pero era como un poquito más directa, porque trabajaba con tu conciencia. Era como si empezaras a hacer una descarga de información directa en tu mente, un download, de cuenta, cuando tú mezclabas tu conciencia con este cristal, pero tenías que mezclarte en esencia. Era un proceso específico para hacerlo. En Atlantis trabajábamos muchísimo con la sonoterapia, que es algo que ustedes ven también por todos lados se está despertando, ¿verdad? Maestros del sonido, maestros de la vibración. Esto también lo veíamos, o sea, lo usamos específicamente como para limpiar o para sanar o para purificar un cuerpo, para recodificarlo o algo así. Y luego había, eso específicamente sería muy venusiano, ¿verdad? Muy femenino. Igual con las, pues pero estoy por todos lados, déjenme terminar este pensamiento. La parte femenina de este misterio de la sonoterapia viene a través de los instrumentos musicales que hacen las mujeres, ¿verdad? Otra vez que se ve mucho en estos dibujos renacentistas que hacen los maestros que sabían estos misterios. Siempre muestran a las mujeres como con una arpa o tocando música o algo así, ¿verdad? Es como muy sensuales, así también va muy de la mano como con su como manifestación de la fertilidad o algo así. Y bueno, entonces está todo ese lado. También involucra, les digo, estas escuelas de las sirenas o del canto. Entonces tú puedes sanar a alguien con los cuencos, con un sistema de vibración a través de las cuerdas o algún instrumento, o lo puedes hacer con tu instrumento, que es la garganta. Este es nuestro instrumento natural. Entonces habían muy buenas escuelas para las mujeres que podían cantar. Y no solo es cantar, no solo es decir de que ay, yo aquí así cantando, era entonar una frecuencia específica, ¿verdad? Era poder como atinarle a frecuencias y frecuencias dentro de frecuencias, y poder como vocalizar esa como entonación, sí, bueno, diferentes frecuencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas sirenas están reencarnando ahorita en el presente y se ven como cantantes de música clásica o de ópera o de como estas canciones muy, muy épicas, así como de soundtracks de películas tipo, ¿cómo se llama esta? Enya. Ella canta así como una sirena, por ejemplo, que canta como en frecuencia, más que, o sea, que lo más importante es la vibración, la frecuencia o la nota que está tocando, más que lo que dice, que claro que lo que dice también es importante, pero no es tanto eso, ¿verdad? Es como esta energía que quiero que toques. Son cantos angelicales, así te cantan los ángeles, también cantan en coros. Si tú unes voces con más personas, se vuelve un coro de ángeles, ¿verdad? Así se escucha cuando tú estás... Yo he abierto un portal para cruzar el túnel de la luz. O sea, a mí se me manifestó, yo no lo hice adrede, se me manifestó una vez el túnel de la luz, y cuando yo estaba cruzando hacia la luz, escuché un coro de ángeles, y se escucha literal un coro de ángeles. O sea, se escucha música angelical. No logras captar, no hay palabras, o sea, en verdad no, el mensaje no es verbal, es más bien como en frecuencia, así. Hace cuenta así, no salió mal, pero hace cuenta así se siente. Y estas son esas sirenas, ¿okay? Porque la sirena tiene una connotación, es como dual, igual que todos los misterios. Realmente de todo hay una falsa luz, ¿verdad? Pero una sirena en caída de conciencia sería como, y esto lo hablamos en el video le hice un video de sirenas en mi página web, pero ahí lo hablamos, sería esta Mariah Carey, que por ejemplo ella reencarnó y tiene una voz
que solamente ella puede tocar estas notas que aparte súper altas nadie las toca, y luego aparte tiene una frecuencia, un sonido que solo los delfines escuchan, o sea, ni siquiera nosotros escuchamos lo que ella está haciendo con su garganta. Eso, por ejemplo, es una sacerdotisa del canto, una sirena, una sacerdotisa de Venus o de esas esferas, ¿verdad? Pero no importa que tú reencarnes, o sea, que tú hayas sido una especie de maestra o erudita en una vida pasada, importa lo que haces en esta vida, ¿verdad? Por eso les digo, cuando haya maestros que se presenten con ustedes de que yo soy maestro, yo reencarné así, eso es irrelevante. Lo único que importa es ahorita, ¿se prostituyó, sí o no? Sí, sí se prostituyó. ¿Y saben qué es algo interesante? Se prostituyó y perdió su voz, ¿verdad? Pierdes el don, pierdes el don. Pero bueno, esto es a lo que me refiero. Si yo hubiera utilizado esas frecuencias que su garganta le deja hacer como por don divino, por su trabajo en vidas pasadas, ella hubiera más bien presentado como, o sea, si es que ella hubiera hecho otro tipo de trabajo, se ve diferente, se ve como todas las chavas que se graban ahorita así de que en YouTube, así que tocan los cuencos o que tocan así una nota con la garganta y te hacen como meditaciones de luz. También todo esto viene de Sirio. Recuerden que Sirio es el planeta que está asociado con, bueno, la constelación estelar, más bien que está asociada como con muchos sanadores, ballenas, delfines, todas esas, todo ese mundo, ¿okay? Recuerden que el agua es la sanación y son mundos femeninos, es esa polaridad. Pero bueno, tal, a lo que voy con todo esto, la sonoterapia te empieza como que a alinear. Vean acerca de Simántica, ok, todos esos misterios de cómo, seguro sí los han visto, pero como si tú agarras una botella de agua o una planta o algo así y le empiezas a decir feo, de que estás feo, o le pones música de rock, la planta se va así como que a hacer, como que se empieza a podrir. El agua la puedes poner bajo un microscopio y se ve así como cristalizada, no cristalizada, se ve así como estrellada, ¿verdad? Y si le empiezas a poner música clásica, música armónica, música de amor, le hablas con amor, con palabras de amor, le mandas luz, esa planta crece más rápido, o simultáneamente el vaso de agua se ve como geometría sagrada. Entonces esto es lo que hace la sonoterapia. Te empieza a alinear, te empieza a hacer como campos de geometría sagrada, te sostiene en un campo de geometría sagrada hasta que tus moléculas empiezan a alinear de tal forma que te curan hasta enfermedades, porque si estás desalineado, manifiestas enfermedades, pero si estás alineado, manifiestas la sanación, ¿verdad? Entonces todos estos son misterios femeninos. Ahora la sonoterapia tiene una manifestación masculina que vendría siendo como lo usábamos para construir, ¿verdad? El padre es el que construye, crea estructuras de protección para la mujer, para que la mujer pueda crear y procrastinar al lado de una fuente o algo así. Bueno, no es procrastinar, pero es como vivir, tener suficiente tiempo para ir dentro y sacar experiencias, sacar como un artista, sacar así como de los sentimientos del etérico así, y luego presentarlo aquí en la tierra, ¿verdad? O ayudar a sanar a otras personas o algo así. Pero bueno, tal, entonces el padre crea todas esas estructuras de protección y es como más es fuerza física. Entonces la sonoterapia la usábamos para crear estructuras con ciertas como frecuencias. Nosotros podíamos hacer levitar otros cristales, los podíamos hacer moverse, los podíamos cortar, los podíamos hacer cambiar de forma, que es como se cambiaron estos cristales, estos cráneos que tenían los mayas, que se supone que son de que perfectos, nadie sabe cómo los cortaron con sonoterapia o con su misma mente. O sea, se conectaron y cambiaron la materia, porque eran maestros de la materia. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de personas que ya tenían la Merkaba activada y ahorita para nosotros parecerían como dioses o algo así. Pero bueno, de acuerdo al material de Edgar Cayce, las pirámides de Egipto se crearon con sonoterapia. O sea, era como una frecuencia enfocada al grado que vibraban de una forma que podíamos cortar esas como cubos así gigantes de quién sabe cuántas toneladas y se podían acomodar, ¿verdad? Todo esto se puede hacer mediante la mente. Haz de cuenta, podías empezar a hacer vibrar algo nada más con tu mente, ¿ok? Es como simultáneo. Tú te vuelves la herramienta, digamos así, más afinada. No hay nada más fuerte que nuestra conciencia enfocada, nuestra mente o nuestra habilidad de mover la materia,
¿verdad? Entonces era entre eso, entre como esta herramientas de sonoterapia que podíamos mandar así como, les digo, frecuencias y acomodar los cubos así de una forma específica, o también lo podemos hacer mentalmente, empezar como que a hacer que las cosas vibraran. También en Atlantis dice el material de Edgar Cayce, que por cierto, si quieren buscar más acerca de Atlantis, Edgar Cayce es el que tiene más información sobre esto. Está este libro que es como una condensación de las lecturas que él hizo de Atlantis, lo pueden encontrar en Amazon. Y básicamente él hizo como un chorro de lecturas, así como creo que 14,000 lecturas en toda su vida. Y entonces hay gente que está como acomodando todo en libros, en temas. Entonces ahí están todas las lecturas de Atlantis, ¿verdad? Más adelante voy a hacer un video con todo el material, solamente el material de Edgar Cayce. Y también tiene más libros que le acomodan, como por ejemplo este libro, está en inglés, pero aquí venía todo las prácticas que él daba de sanación en Egipto. Fue después de Atlantis. La era de Egipto fue después de Atlantis. Pero bueno, luego también le voy a hacer su video. De todo vamos a hablar, ok, ténganme paciencia. Pero bueno, entonces, esa era una de las... Ay, ¿en qué me quedé? Así que Edgar Cayce menciona que en la era de Atlantis todavía todavía éramos moldeables con la conciencia, ¿verdad? Técnicamente ahorita en la Tierra todavía somos, o sea, tú puedes empezar a visualizarte de una forma y empezar a cambiar tu físico, si puedes, si logras canalizar esa maestría, ¿verdad? Tú puedes empezar a hacer mantras y empezar a cambiar como la estructura de tu casa, tus hijos o algo que tú quieras ver florecer o una planta, como les digo, puedes mover la materia si puedes, si tienes suficiente poder en ti, en tu voz, en tu concentración, en tu intención, ¿verdad? Pero como les digo, en Atlantis no habíamos sufrido esta caída máxima que tenemos ahorita, entonces era más rápido, era más como la materia no estaba así tan concreta como ahorita, ¿verdad? Si teníamos más poder de intención y más si estabas en una escuela mística o en un oráculo, así le dice Rudolf Steiner, si te habías metido en un oráculo y estabas intentando llevar esa vida de maestría, ¿verdad? Convertirte como en una especie de mago, maestro, alquimista, como le quieras decir. Entonces, por ejemplo, en Atlantis habían estos templos o oráculos que flotaban. Y estos son bien comunes, lo ves con muchas personas que hacen arte digital, siempre te dibujan. ¿Sabes? En Avatar salieron estas islas flotantes. Y hay más, yo sé que hay más, pero hay un chorro de lugares donde te muestran estas islas flotantes o como literal un templo flotando en el espacio. O tipo en Avatar sale la leyenda de Aang, la caricatura esa, sale como que los maestros aire estaban en templos también flotantes, que no me acuerdo bien. Pero bueno, el chiste es que habían estos lugares donde flotaban y mostraban esa maestría, mostraban que estos maestros eran como, o sea, todo era simbólico, ¿verdad? Entonces mostraba que ellos eran como maestros de la materia o que podían hacer levitar, o maestros de la sonoterapia, o maestros de la vibración, o maestros así de un enfoque mental, muy buen enfoque mental, ¿verdad? Todo era así muy simbólico. Eso está bien padre de Atlantis y de todas estas como caricaturas o películas que les hacen donde todo es muy arquetípico, hasta los colores, hasta las personas y su forma de cómo los dibujan, de que si soy del elemento tierra soy así como que rudo o algo así. Era, les digo, arquetípico. Vamos a hablar un poco más acerca de los reyes y las reinas, que eran, o también sacerdotes, sacerdotisas, hierofantes, sumo sacerdote, sumo sacerdotisa, toda la jerarquía, ¿verdad? Todos estos maestros de la energía, todos estos servidores públicos, trabajaban en una especie de templo, tenían su propia construcción. Los templos estaban hechos específicamente para canalizar información dentro de ellos, entonces todo era importante. El número de columnas que tuvieran, el número de mosaicos que hubiera en el piso, el tipo de mosaico que había, el color, la estructura, si había un sol en el piso, o si había una luna, o si había como este campo dual que muestran los masones, que es el piso como de ajedrez, blanco y negro, blanco y negro, blanco y negro. Así también eran varios centros de sacerdotisas y mostraban que ellas eran maestras del astral, como que estaban moviéndose dentro y fuera de la realidad constantemente por algún
específico que ellas querían hacer, ¿verdad? Pero bueno, todo tenía que ver. Las cúpulas, se cuenta, comúnmente el rey de un sector, comúnmente lo escogía, el pueblo lo coronaba al rey, ¿verdad? El rey llevaba como una vida hacía el viaje, haz cuenta, reencarnaba, hacía el viaje del héroe, se metía a escuelas místicas, todo el rollo, y se ganaba la corona, ¿verdad? Cuando regresaba al mundo o sea, su tribu, la tribu lo coronaban como un rey, a través de méritos, a través de virtudes, ¿verdad? Entonces, el rey o la reina estaban sentados de que en un templo con una estructura específica que era como el espejo divino del cosmos y de esa como conciencia, o sea, estaban hechos a imagen y semejanza de esa persona, de ese rey, de sus virtudes, de todo lo que ellos simbolizaban, ¿verdad? Y se sentaban en unos escalones, o sea, se sentaban como un poquito arriba, se sentaban en unos escalones y en un trono, y se sentaban debajo de una cúpula, y la cúpula a veces tenía como una antena encima, ¿ok? Y esta antena funcionaba como un transpondedor, y luego estaba la cúpula que trabaja como una cámara de concentración, y luego estaba el rey abajo así sentado en su trono, ¿verdad? Entonces todo esto, todo lo que les estoy diciendo es tecnología atlante, no era como para, ay, yo soy tan bendito, vengan todos y me rezan, no, era para que el portal entre los dos mundos, el canalizador, el rey, el maestro, pudiera dar los mensajes al pueblo más como en sintonía, ¿verdad? Más refinados. Entonces, de aquí vienen todas estas, como en caricaturas o en películas de Disney así antiguas, muestran esto donde llegan las personas del pueblo y le hacen una pregunta al rey o al oráculo, ¿verdad? Llegan con el rey y se paran y te das cuenta que llegan así al templo del rey, y luego hay escaleras, tac, 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 y el rey está en un trono abajo de una cúpula, ¿verdad? Entonces llegan con el rey y le hacen una pregunta y le dicen, rey, tengo este problema, es que no me está creciendo el ajo que sembré, o no sé, o mi hijo se peleó, o esto y lo otro. Y el rey le canalizaba un mensaje. Entonces era un oráculo. Y esto es lo que son los oráculos en verdad, son canalizadores, son portales entre los dos mundos. Y toda esta estructura de los templos era una herramienta, era para ayudar al rey a hacer un mejor mensaje, a ser un mejor servidor público. Nada de esto tenía que ver con que se quería ver rico o nada de eso importaba. Todo era una herramienta, todas las estructuras, todas las casas, las pirámides eran una herramienta ya lo hablamos, ¿verdad? En ese video. Las pirámides, tú entras a la pirámide, esta es tecnología orgón o argán, así le llaman. Pero igual es como te cantaban cuando estabas adentro de la pirámide, o te hacían así como que con el ankh o con un gong, y te hacían vibrar de tal forma que te empezabas a configurar de una forma más alineada, ¿verdad? Por eso también dicen que cuando dejas comida dentro de las pirámides o algo así, que nunca se hace mal o algo así, porque es una cámara de concentración de energía, es para la sanación, el templo es para la sanación. Todo el camino de polaridad positiva siempre es sanación, siempre, nunca es para hacer más poder, para abrir el tercer ojo, nada de eso importa. Siempre es sanar, siempre es sentirte mejor, siempre es tener una mejor dieta, tener una mejor vitalidad del corazón. Todo es para la sanación siempre, ¿ok? Porque es el camino hacia la luz. Entonces, tú ibas con el rey y esta era una cámara de concentración de su energía. Y el trono, la silla en los que estaban sentados, era un vehículo. Por eso también muchas veces a los tronos tienen esta connotación como de nave espacial o algo así. En la Biblia tienen esa connotación. Gente que traduce la Biblia, que se mete en teorías de conspiración, siempre lo traduce como que es una nave espacial. Es un vehículo, absolutamente es un vehículo entre los dos mundos. O sea, ese trono sí sería como una especie de teletransportador, haz de cuenta. Supongo que así lo podrías ver. No necesariamente, creo que ellos te dirían que no, pero más o menos, tal vez de una perspectiva muy humana se vería como que estaban teletransportándose en la silla. Pero no, es que están canalizando. Pero bueno, el trono estaba lleno para empezar era dorado o era de oro. El oro simboliza el oro de los alquimistas, ¿verdad? Es la forma material de decir que esa persona era dorada o que esa persona había abierto la piedra filosofal. Ya lo hablamos, ¿verdad? Vean el video de la piedra filosofal, por favor. Pero que había abierto la piedra filosofal, que había encontrado el elixir de la vida y que su sangre era dorada.
Entonces es la manifestación física, no es porque era caro o algo así, es porque le ayudaba, o sea, le ayudaba en su trabajo. Entonces tenían este trono de oro, y el trono estaba lleno de cristales también, otra vez que era utilizado como una herramienta. Entonces técnicamente los puedes ver como joyas, pero ustedes saben, los cristales que nosotros usamos para canalizar no son caros. ¿Verdad que no son caros? Habrá unos que sí, pero en general no son caros. En ese entonces en Atlantis no hubieran sido caros, abundaban por todos lados. Comúnmente también te los topabas de que a veces había más sincronicidad antes. Entonces yo me puedo imaginar que de repente te mudas a una casa y ahí había una mina así de amatista o algo así chiquita, ¿no? O sea, era muy normal los cristales. Ahorita todo el rollo que tienen con los cristales y el mercado negro y hacerlos caros y hacerlos, todo eso es otra vez la élite que tomó todas esas prácticas y las está distorsionando para ellos tener control de esa energía, ¿verdad? Pero bueno, entonces no era nada que ver con eso. O sea, se vería como rodearte de plantitas, así literal, de que pero las plantas crecen en todos lados. Así sería, literal, de que nada de esto es tan importante como lo hacemos ver ahorita. Pero bueno, el trono estaba lleno de cristales, que otra vez era una herramienta, y luego usaban coronas, o usaban de que tal vez nada más un cristal aquí o un cristal aquí arriba, y tenían el aparato para agarrar el cristal. O sea, no era en sí como para... O sea, que la corona sea de oro o que estuviera así como agarrada de aquí o agarrada así como una diadema, era para sostener el cristal, ¿verdad? El cristal era lo importante porque le ayudaba a esa persona en su trabajo, en canalizar luz o energía. Y las coronas tenían a veces picos o tenía un pico hacia arriba, que otra vez vemos que la élite, la nobleza o también los sacerdotes tienen estos como sombreros así de pico que antes eran usados para canalizar. Todo era una herramienta, que fueras así como un pico, como un péndulo. También tenían de que un cedro, nosotros sabemos de los anillos, que bueno, ya eso no se los voy a explicar, si saben, ¿verdad? También son como herramientas para canalizar. También tenían como un cetro, ¿verdad? Y esto era igual, era como una varita mágica, pero sumo varita mágica, de que de 2 metros o algo así. Igual tenía un cristal arriba, otra vez para canalizar o para conjurar energía, o a veces como para materializarles algo. Ellos eran maestros de la materia. Entonces si llegaba uno de las personas del pueblo y llegaban con el rey y le decían: rey, es que me falta de comer, haz de cuenta, el rey le podía materializar con su cetro, así, y le materializaba una planta y le dice: este árbol nunca va a dejar de soltar manzanas, haz de cuenta. Pero esto es algo bien padre de estos como mundos. Todo era una enseñanza, o sea, no te daban las cosas gratis. Entonces si te dice: aquí hay un árbol que te dice, te conjuré, es un árbol mágico, pero el chiste es que no puedes decir mentiras, porque yo soy el rey, te das cuenta que soy el oráculo, entonces yo sé quién eres, yo sé que tú batallas con las mentiras. Entonces cuando tú digas mentiras no va a tener manzanas ese árbol, pero si tú dices la verdad siempre vas a tener manzanas, ¿ok? Entonces hay así como... O sea, no es un truco, pero es como el maestro siempre está enseñando, o sea, siempre está en su posición de enseñar, siempre, ¿verdad? Y de ahí es de donde vemos que esta polaridad negativa de repente le agarraba coraje o así, porque querían tener, simbólicamente esta metáfora esta historia que me inventé, pero querían tener la manzana aún diciendo mentiras, ¿verdad? Entonces se enojaban y luego de ahí salió todas esas guerras se creó el grupo de Belial, ¿verdad? Pero bueno, todo lo que tenía el rey, todo era una herramienta. Es a lo que quiero llegar. Nada de esto tenía que ver con ego o con una posición. Es más, ya lo hablamos. Si el maestro estuviera sufriendo de ego o de yo soy más que ustedes o de ustedes me tienen que... Entonces empezaría a perder su corona, la corona de luz que se le crea cuando una persona está iniciada. Que esa no la puedes como... fingir, ¿verdad? Se te vería así un halo de luz, literal. Entonces así sabes que ese rey sí es un rey de verdad. Le verías también así su aura, o sea, nada estaba oculto, no tienes nada que ocultar, ¿verdad? También los palacios o estos estaban rodeados de como un lago de agua, o estaban dentro del agua a veces, que así fue como fue creada bueno, todos los templos, casi todos están de que en el agua, no sé si se hayan dado cuenta, o al lado de un río o algo así. O tipo Tenochtitlán fue creada de que adentro de un río o algo así. Y el chiste, esa ciudad estaba hecha a semejanza de Atlantis, ¿ok? Lo pueden buscar. Pero bueno, el chiste es que está como
como esta estructura que sería lo masculino, de que un monolito o tal vez un castillo o una torre. A veces estaba el rey en la torre, en lo más alto, porque estaba tratando de canalizar, ¿verdad? Todo tenía un porqué. Y luego estaba como un lago así alrededor del castillo. A veces se ve así como en lo medieval, que estaba el castillo y luego estaba así el lago alrededor, ¿verdad? En la Edad Media hace cuenta que lo hicieron todo al revés. Lo hicieron como que fuera una forma de protección o algo así. Lo llenaban de aquí vienen esas caricaturas que lo llenan de cocodrilos o algo así. Pero en Atlantis era más como esta tecnología que está usando el principio masculino y el principio femenino, ¿verdad? El agua, todo era para canalizar. O sea, si el rey estaba en un agua y luego en su estructura y en la torre y hasta arriba y con el cetro y con el bla bla y todo, te podía canalizar de que todo lo que quisieras, así hasta manifestar algo con su super varita mágica, ¿no? Y el otro día estaba pensando, cuando estaba editando el otro video que le hice a Atlantis, cuando ya ven que ahorita está esta película bien bonita, la de El Señor de los Anillos, ¿verdad? Y habla igual acerca de una joya, de un anillo que era de un rey o algo así, imagino. Y el anillo tiene como poderes mágicos, pero el anillo es un símbolo para el ego, ¿verdad? Acá es como, o sea, esa canalización de esa historia, a pesar de que es muy simbólica, yo la considero una historia del alto astral, yo considero ese canalizador un maestro reencarnado, pero aquí está así como que trae un remix. Se cuenta que el anillo es el malo, es como el símbolo del ego. Algo interesante es que en el grupo de Belial, como les conté, empezaron a robar joyas, empezaron a robarse el trono del rey, empezaron a robarse sus anillos, su cetro. Y ellos juraban que si agarraban estas joyas, ellos iban ya, es que el rey no tiene poder, es porque trae la corona. El rey no tiene poder, es porque está en el trono y todo eso es lo que le da poder. Pero pues no era cierto, ¿verdad? Entonces, si tú agarras estas herramientas, acuérdense que dijimos, empezamos con cristales básicos, cuarzos, y luego poquito a poquito te vas ganando la luz para poder sostener a un cristal avanzado y para poder sostener cristales que están mezcladas con las conciencias de los maestros. Si tú agarras una de estos como esqueletos que hacen los mayas, donde está toda su información guardada, tú agarras y tratas de abrir el astral y conectarte, te vas a volver loco. Se te va a fracturar el psique y así irreconciliablemente ya no lo vas a poder reconectar porque es demasiada información, es demasiada luz. Esto lo vimos le hice su video, se llama ley de ofuscación. Es cuando te ofuscan, o sea, te mandan luz y te quedas así lampareado, ¿verdad? Entonces tú puedes ahorita ya no tanto, pero si agarrabas una joyería de un maestro así avanzado y te ponías la corona, te volvías loco. Si agarrabas sus cetros y te ponías el anillo, te volvías loco. Y luego terminaban echándole la culpa al anillo, ¿verdad? Sería de que es que el anillo es malo, es que el anillo es el ego. Pero pues es una distorsión de no, tú que no puedes, o sea, no puedes hacer eso, tienes que ir a las escuelas y así, pero no eran personas que querían estudiar, ¿verdad? Esa película me gusta mucho, luego le haré su interpretación de lo que yo veo ahí. Y bueno, ¿qué más? También ser como de la nobleza o de la realeza, hablamos un poquito de esto, pero simboliza el ser un noble, ¿verdad? El ser una persona real, auténtica, que encontró su personalidad mágica. Y también este mito de la sangre azul, esto viene porque ciertos maestros estuvieron con nosotros en Atlantis, los venusianos específicamente son los que estoy pensando. Ciertos maestros vinieron y tenían un aura o un tinte a ellos azul. Y son todos esos como dioses, los dioses hindú que están todos azules. O creo que también creo que era Quetzalcóatl el que también se supone que eras azul. Hay uno, no me acuerdo cuál era, pero hay uno de esos que es azul y también simboliza que vienen de Venus, ese color. Ese aura, que técnicamente no es azul, es como índigo. Ese color simboliza que estás brillando, vibrando en los chakras altos. O sea que tú ya trascendiste la marca de la bestia, ya tienes el mercado activado, pero aparte estás acá arriba, ¿verdad? Entonces, ese color se iba a ver propagado como por todo tu cuerpo. O sea, se iba a ver propagado hasta en tu sangre. Entonces, hay un proceso por el cual, no me voy a meter ahorita, es que el tema de la sangre es muy extenso, pero habían ciertos reyes que sangraban, o sea, tenían la sangre
azul o índigo o violeta o dorada, literal dorada como oro, o así, habían de que ciertos colores de iniciación, y eso es a lo que se están refiriendo, a que esas personas, las de sangre azul, eran de la nobleza, eran los reales, ¿verdad? O eran como seres multidimensionales que estaban aquí ayudándonos también. Pero ahorita en la Tierra no son así, nada de eso, ¿ok? Ellos están locos, los que están ahorita en el poder, están súper locos. Ok. Bueno, ya hasta ahorita es todo lo que se me ocurre decir al respecto, pero vamos a continuar hablando de Atlantis. Como les digo, está ese libro de Edgar Cayce que me gustaría compilar y hacerlo un video. Hasta ahorita lo que hemos hablado, no les hablé poquito de Edgar Cayce, pero la mayoría son de mis recuerdos o de lo que yo veo o de lo que yo ya caché. Así como que sí, eso pasaba, yo me acuerdo que hacían eso bien. ¿Qué más? Sí, vamos a seguir continuando con esta información. Esta información, recuerden, es para que ustedes despierten, es para que ustedes se acuerden, es para que ustedes, si hay aquí un escritor, si hay aquí una persona que trabaja haciendo películas, o tal vez tienes niños, les gustaría así contarles un cuento antes de dormir. O sea, todo esto es para que tú hagas algo con esto, es tu información, son tus recuerdos. Probablemente tú eras uno de estos maestros también, tal vez también tenías una escuela o una especie de servicio y liderabas